Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Gracias. Somos Ignacio Almará y... Connie Huerta de Soto. Y hoy hemos traído una pequeña presentación sobre los valores que hemos visto reflejados en la cultura popular en YouTube. Entonces, haciendo como una pequeña visión por encima de cuáles son las tendencias de YouTube ahora, y sobre todo entre la gente más joven, hemos visto que hay un auge de unos valores, que son como unos nuevos valores, que se contraponen a lo que podríamos entender que son valores más tradicionales. Y en esta presentación lo que vamos a intentar hacer es identificar las causas de ese cambio de los valores y vamos a intentar entender cuáles son las consecuencias que puede traer ese abandono de valores más de tipo tradicional. Entonces, es importante un disclaimer aquí, que es que nosotros no vamos a hacer una crítica de YouTube. YouTube es una herramienta y hay muchísimas cosas con valores muy buenos en YouTube. Lo único que vamos a hacer es un repaso de la cultura popular y qué valores hay en la cultura popular moderna en YouTube. Entonces, bueno, tenemos... Primero vamos a presentar un poco esa lectura rápida de lo que hemos observado, que son las tendencias en la cultura popular en YouTube, así en plan ráfaga, para que nos hagamos una idea inicial. Hola, cachos de mierda. Hoy os vengo a hablar de una cosa que odio muchísimo y es el puto positivismo de la gente positiva. ¡Qué putísimo asco, de verdad! Bueno, eso, hemos dicho que YouTube es una herramienta, al final no podemos decir que tenga un sesgo de ningún tipo, ni queremos decir que esto sea lo que prepondera en YouTube, porque es verdad que hay muchos youtubers haciendo contenidos muy diferentes, pero precisamente porque es una herramienta neutra y la gente vuelca todo tipo de contenido, podemos hacer lecturas de tipo sociológico y ver, pues eso, qué tendencias estamos observando, sobre todo en la cultura popular. Entonces, estas tendencias o patrones apuntan muchas de ellas hacia una visión presentista que se está imponiendo en la cultura popular y en la cultura de los jóvenes y que tiene una serie de características entre las cuales podríamos destacar pues, una tendencia hacia que prepondere el deseo, el consumo y el amor libre. Afecta transversalmente. El tema es que lo hemos visto en el vídeo que hemos visto, que es un repaso rápido de lo que sería la actualidad en la cultura popular de YouTube. Es todo, bueno, pues videoclips o youtubers famosos, como por ejemplo un chico que se llama Logan Paul en Estados Unidos. Y todo lo que prepondera en su dinámica dentro de YouTube son temas de consumo, es decir, de consumir bienes, el deseo, dejarse llevar por el deseo, y el amor libre, por ejemplo. Y esto es mucha hipersexualización, ¿no? Por ejemplo, en los videoclips se ve constantemente la cantidad de sexualidad con la que están cargadas. Y vemos que transversalmente se ha instaurado este tema del presentismo, del deseo y el consumo, se ha instaurado transversalmente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y lo que hemos visto también es que cómo se contraponen estos valores a los valores más de tipo tradicional. Tradicional en el sentido de que los valores más tradicionales o más conservadores tienden a ser largoplacistas, o tienden a ser valores como el cuidado de la prudencia, tienden a ser valores en torno a la solidez, a construir a largo plazo, y estamos viendo que es la contraposición a lo que se ve ahora en YouTube. Entonces, nosotros hemos intentado ver de dónde podían salir estos valores más tradicionales, y creemos que hay una correlación, incluso podrían emanar de las virtudes que han sido promovidas por el cristianismo. El cristianismo habla de 7 virtudes, 3 teologales, que son fe, caridad y esperanza, y 4 cardinales, que son prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Ahora las veremos una por una. Entonces, lo importante de esto ¿qué es? Que nosotros lo que hemos visto es que uno de los valores, una de esas virtudes teologales, que es la esperanza en la vida eterna, en que hay una vida ulterior, es la que va a orientar en mayor medida todas las virtudes cardinales que se cultivan en la vida, en el día a día. Entonces, para el cristiano, lo importante es cultivar esos valores en el día a día para llevar una vida armonizada con la voluntad de Dios. Entonces,
lo que hacen estas virtudes, prudencia, templancia, justicia y fortaleza, es, en última instancia, acomodarnos en nuestra vida para conseguir el fin último, que es esa resurrección, esa vida eterna. Entonces, por necesidad, esos valores van a tener que ser largoplacistas o van a tener que llevar a tendencias largoplacistas, en el que yo intente superar los obstáculos del día a día y no entre en un proceso de ira o planifique a corto plazo, sino que intente planificar a mayor largo plazo para conseguir una recompensa mucho más adelante. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso de las virtudes cardinales que hemos comentado, que son templanza, prudencia, justicia y fortaleza, y vamos a ver el contraejemplo que se puede encontrar en YouTube. Claro que esto no es la tónica de YouTube, pero hay muchos contraejemplos, y sobre todo en la cultura popular, en la parte popular de YouTube. Entonces, la primera de ellas, el que vamos a analizar, es la templanza. La templanza sería, bueno, esto sería todo lo que ataca la virtud cardinal de la templanza, ¿no? Tú trabajas por ahora solo con mujeres, bueno, has hecho tríos y tal, y orgías o lo que sea, pero básicamente tú eres un actor que hace porno hetero. ¿Qué es el poliamor? El poliamor es un tipo de relación afectiva en la cual no existe la exclusividad sexual ni afectiva. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos. Una de ellas es una youtuber que se llama Amarna Miller, que habla todo el rato sobre la sexualidad y sobre todo unas tendencias así alternativas dentro de las relaciones afectivas. Sí, vemos como que se está naturalizando mucho, o sea, ahora son los propios actores porno los que en internet van hablando de lo cotidiano de su trabajo, sí, y normalizándolo. Incluso ella pues hace este vídeo en el que explica cómo pues ya no era compatible para ella las relaciones monogámicas y cómo fue naturalizando el poliamor. Y lo explica así como si fuera un tutorial para que luego, el problema es eso, que muchos de estos canales los ven niños, incluso pues eso, gente de 16, 17 años, que están todavía en proceso de formación, que están ordenando sus ideas y de repente se encuentran con que hay gente en YouTube hablando de otros modelos de relaciones que se salen completamente de lo que nosotros consideramos que debe ser una relación sana, ¿no? Claro. Sí, si por ejemplo analizamos el concepto de templanza, que debe haber una moderada atracción por los placeres. Y no solo por los placeres, por los deseos, sino también con el uso de los bienes materiales, ¿no? Pero sobre todo es el no dejarse arrastrar por los deseos del corazón. Si nosotros vemos los dos ejemplos que han aparecido, que son ahora, están siendo iconos de la vida popular de YouTube, uno de ellos, el que era entrevistado en la primera entrevista, es un actor porno, y se habla abiertamente de todas estas cosas, y el público mayoritariamente son chavales. Y se ve como hay una tendencia a no restringir ya la persecución del puro deseo. Y el otro es Amarna Miller, que también es actriz porno. Y la templanza también nos hace referencia al moderado uso de los bienes materiales, que también en YouTube es un tema bastante controvertido. Otro de las características de este nuevo icono hacia el cual los chavales quieren tender, o muchos se fijan en ellos, es el despilfarro absoluto de los bienes. Y este es un youtuber que creo que tiene alrededor de 17.000 millones de suscriptores en su canal, y son todos, pues eso, chicos de alrededor de 16 años. Sí. The 2017 year in review video, where do I begin? I guess I could start with this. At 22 years old, I bought my first house for $6.5 million. Bought a giant truck known as the Yeti. Bought a school bus, and then turned it into a cool bus. Installed a home theater system. Blah, blah, blah. More material objects. Guys, the point is I bought a lot of things, including this Rolex. Hey, guys. Anyways, 2017 was the year of Logan Paul. This was my... Básicamente, el tío ha hecho un repaso de 2017 y la calidad de 2017 se mide en la cantidad de cosas que se ha comprado. Entonces habla de que se ha comprado con 22 años una mansión de $6 millones, un Mercedes-Benz, un autobús, y dice... Este Rolex, dice, sí, de no sé cuántos millones de euros. Bueno, no sé, un montón de pasta ahí. Y básicamente el tío se recrea en la compra, en el gasto, en el consumo. Y luego el siguiente valor... El siguiente valor sería la justicia, que según el Catecismo de la Iglesia viene definido como la voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido, respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto de las personas y el bien común. Pues respecto de esto, habíamos visto otro vídeo que nos pareció absolutamente escandaloso, que es de este mismo youtuber,
que, bueno, la historia es que él se dedica a hacer vídeos así como muy... pues eso, que atraigan la atención y cada vez propasarse más, ¿no? Pues la última que hizo, que fue un escándalo y tuvo que pedir perdón públicamente, fue que se fue a un bosque que hay en Japón, donde hay muchísimos suicidios todos los años, porque la gente va ahí a quitarse la vida. Entonces se fueron ahí a explorar y encontraron un cuerpo de una persona que se había quitado la vida. Entonces él graba el vídeo y con sus amigos incluso llega a reírse de la situación, y claro, ya cuando sobrepasó ese límite ya mucha gente reaccionó, pero quiero decir, el impacto que puede tener eso sobre la banalización incluso de la propia vida y de la muerte, pues es grande, ¿no? Hey, I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. I'm not even f***ing kidding. Do you see it? I've never seen a dead person. No. God damn it. What the f*** is going on? I don't know, dude. I don't know. Why? Claro, no hemos podido conseguir las imágenes ni las hubiéramos puesto del cuerpo porque evidentemente pues YouTube lo censuró. Los censuró inmediatamente, sí. YouTube lo terminó censurando, pero eran las imágenes del cuerpo colgado y estas eran las reacciones del chaval delante del muerto. Entonces se montó un escándalo por esto en YouTube. Claro. Pero al punto que había llegado, ¿a qué punto había llegado de banalizarse las relaciones con los otros? Porque realmente, si hacemos caso al criterio de justicia... Evidentemente no es una reacción justa, ni de respeto por el prójimo, ni de amor. Ni de ningún tipo, ¿no? No. Entonces, también, de nuevo, otro valor que encuentra... Este valor es muy extremo, pero es para ilustrar lo que pasa muchas veces en la cultura popular. Y el siguiente valor sería el de la prudencia. Vamos a repasar solo los 4. Este es muy sencillito, básicamente el hermano pequeño de este youtuber, que también tiene pues, en torno a 8 millones de suscriptores, una cosa así, que tiene una mansión de todo el dinero que ganan por las visitas en YouTube y se dedican pues, a veces a hacer fogatas en la piscina y luego lo cuelgan, y lo ven los niños. Pero no una barbacoa, básicamente prender un incendio. Tonight, residents in a West Hollywood neighborhood are angry. They say they've had enough of the chaos created by a social media star known for his crazy antics. That man, Jake Paul, has 8.5 million followers on YouTube. Y dice que Jake Paul tiene 8 millones y medio de seguidores, la mayoría de ellos niños de unos 10 años, y el último escándalo se montó por cómo él inició una hoguera dentro de la piscina que las llamas sobrepasaron el tamaño de la casa. Entonces, el valor al que lo queríamos contraponer era el de prudencia, o sea, sobran las palabras, prudencia, encender una hoguera que sobrepase las llamas de tu casa en tu piscina no es muy prudente, que digamos. Entonces, vamos a pasar, porque este es muy sencillo, y el último sería la fortaleza, que la fortaleza es la constancia y la firmeza en el búsqueda del bien ante las dificultades, es decir, tener esa visión a largo plazo y aunque tengamos obstáculos, resistir, ser resiliente y seguir aguantando. Entonces, hemos encontrado el ejemplo de una cesión que sería totalmente lo contrario, que es cuando ya ceden totalmente ante el mal. O sea, ya no solo no persigues intentar perseverar en buscar la justicia, sino que ya te recreas en tu propia... en hacer mal las cosas, ¿no? Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor. Yo me quedaría con eso. Si antes era un hijo de puta, ahora soy peor. Y está genial, y eso es toda la cultura del trap, en realidad, que es un poco reunir todas las inmoralidades que hemos visto, pues totalmente atentar contra la templanza, es todo sexo, dinero, armas, violencia, y recrearse en ello, e incluso a ver quién es el más malo, que va a ser el que tenga más estatus entre nosotros, ¿no? Claro, y lo que se ve aquí, que ahora antes de un hijo puta, ahora soy peor, es una sesión completa ya al mal, no hay fortaleza, no hay posibilidad de luchar, no hay oposición, sino es la sesión completa. Entonces, lo que vemos aquí es que estos 4 valores, que, o sea, hemos hecho una contraposición así un poco seleccionada, un poco
a pillar. Pero lo importante de esto es que estos 4 valores que hemos visto como en una perspectiva cristiana orientada hacia la fe en la resurrección nos llevan a tener una tendencia largoplacista o en origen, si al perderlos o al sustituirlos por los ejemplos que hemos visto se invierte. Entonces hay un factor muy importante aquí que sería el tiempo. Los valores sirven de forma que podemos obtener bienes en el tiempo futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora para entender esto, lo que voy a introducir un término praxeológico y sencillamente introducirlo, que es el fenómeno de la preferencia temporal. La preferencia temporal es el fenómeno por el cual los hombres prefieren llegar a los fines en el menor tiempo posible. Sabemos que el tiempo es limitado, entonces tenemos que llegar a los fines el tiempo medio que debe ser economizado y por tanto tenemos que intentar llegar a los fines en el menor tiempo posible. O sea, no tenemos que, es así, es por ley. A igualdad de condiciones, un mismo medio para llegar a un fin, si yo tengo un mismo medio para llegar a un fin en concreto, va a ser más valorado ahora que ese mismo medio en el futuro. Entonces, una preferencia, sabemos también que lo que llamamos tener una preferencia temporal alta significa que tenemos una mayor apetencia por los bienes presentes con respecto a los bienes futuros. Y una preferencia temporal más baja es tener una preferencia temporal comparativamente más alta sobre los bienes futuros. Aunque siempre tenemos una mayor apetencia sobre los bienes presentes, comparativamente o relativamente sería mayor sobre los bienes futuros. Preferencia temporal alta, mayor apetencia por los bienes presentes. Preferencia temporal baja, que hay una mayor disponibilidad o una mayor soltura a esperar por los bienes futuros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros anulamos la expectativa de futuro? Ahora es cuando nosotros intentamos entender cuál es la causa de que haya esta sustitución de valores, porque vemos que son valores cortoplacistas. Entonces, si nosotros, hablando en términos de futuro, eliminamos la expectativa de que haya un futuro o un bien futuro que se puede obtener, evidentemente solo nos vamos a quedar con los medios que nos sirvan a corto plazo. Vamos a tender a abandonar esos medios o esos valores que nos sirvan a largo plazo. Entonces, lo que vamos a ver es que si dijimos que uno de los valores fundamentales era la esperanza de la resurrección ulterior, si nosotros perdemos esa esperanza de la resurrección, es decir, si perdemos la fe, que los cristianos creen en la resurrección a través de la resurrección de Jesús, si pierden la fe en Jesús, evidentemente eso va a llevar a que se achique el horizonte temporal. Va a haber una mayor disponibilidad a esperar, porque no hay nada que esperar después. Por lo tanto, los valores que a mí me servían a largo plazo, seguramente hay una tendencia a que sean abandonados. Entonces, podría ser... Claro. Otro principio praxeológico es que el valor del fin se traslada a los medios. Entonces, si tú te quedas sin esa perspectiva de un fin ulterior, que sería la trascendencia o la resurrección, la utilidad de los medios, que son la práctica de las virtudes, se vacía de contenido. Ya no tiene sentido practicar esas virtudes, porque no hay un fin al que aspirar. Y los medios no son útiles para nosotros, no los percibimos como tales. Entonces, veríamos eso, una pérdida del fin último, que es lo que determina la pérdida de los valores en la sociedad, una visión cada vez más cortoplacista y que básicamente se reduce pues, a la pérdida de la visión de la resurrección. Sí. Y, por tanto, pues naturalmente eso lleva, como ha dicho Igna, a un aumento de la preferencia temporal, una mayor valoración de los bienes actuales y pues, la tendencia hacia el presentismo, que hace que haya un aumento de los consumos de los bienes materiales, de las relaciones interpersonales, que ya pues, son un fin en sí mismo, incluso es lo que yo pueda obtener de la otra persona y no tanto la persona como una totalidad. Y eso hace, a Marna Miller hemos quitado parte de la entrevista, que era muy interesante, que decía: yo empecé a practicar el poliamor porque podía obtener una cosa diferente de cada persona y no me podía restringir solo a una de ellas. Entonces eso como que estamos viendo que es ya una relación de intercambio de lo que yo puedo conseguir de esa otra persona, pero como esa persona solo me puede ofrecer una cosa concreta, yo lo tengo que combinar con todas estas otras personas de las cuales yo pues, me beneficio, ¿no? De lo que me pueden aportar, y ya se pierde la visión incluso de la totalidad del ser de la persona y solo se va pues, a partes de ella, ¿no? Y en suma pues, podemos ver que hay un efecto destabilizador, o sea, puede haber un efecto destabilizador, que en el libro de Hoppe viene una cita de otro autor que escribió una obra que se llama On Heavenly City Revisited, que habla de este fenómeno destabilizador de la subida de la preferencia temporal, que os voy a leer, que dice: Banfield identifica la preferencia temporal con la causa que subyace a las diferencias persistentes
entre clases sociales y culturas, en particular entre la clase alta y la clase baja. Mientras que los miembros de aquella se caracterizan por su orientación hacia el futuro, los de la clase alta, la autodisciplina y su capacidad para privarse de una gratificación actual a cambio de otra mejor en el futuro, los de la clase baja se orientan hacia el presente y son hedonistas, o sea, justo lo que hemos visto en YouTube. La conciencia que del futuro tiene el individuo de clase baja se refiere a algo fijado, fatal, más allá de su control. Es un futuro que viene dado. Las cosas le acontecen, no puede hacer que sucedan. Él no crea su propio futuro, sino que las cosas le acontecen y le suceden. Los impulsos gobiernan su conducta, también lo hemos visto, bien porque no es disciplinado para sacrificar la satisfacción presente por otra futura, bien porque carece del sentido del futuro, que es lo que decíamos, que al final es lo que engloba todas las virtudes, ¿no? Esa conciencia de la trascendencia. Dice, es por ello que resulta radicalmente improvidente, no tiene capacidad de ahorro ni de restricción de sus impulsos ni nada. Trabaja tan solo para vivir, ocupado en tareas no especializadas. Cambia con frecuencia de trabajo sin interesarse por ninguno, y esto sería lo que podría causar ese efecto desestabilizador incluso en la riqueza, que ya como no hay una capacidad de disciplina, pues incluso se genera una tendencia a la descapitalización. Y bueno, básicamente hace esa lectura del efecto desestabilizador, que es lo que genera clase baja y que luego a su vez se caracteriza por la ruptura familiar, la promiscuidad, las enfermedades venéreas, que también nos contaban los actores porno, en parte de la entrevista que hemos recortado, cómo se preparan o cómo se intentan proteger en contra de estos riesgos, el alcoholismo, la adicción a las drogas con los traperos, la violencia, el crimen, la elevada mortalidad infantil, y básicamente pues sería todo esas consecuencias de la subida de la preferencia temporal. Entonces, hemos visto que tenemos por un lado que se han perdido, nosotros lo que vemos es que se ha perdido en un primer momento, o sea, lo que podemos entender, que según la tendencia general, hay una pérdida de esa sensación de trascendencia o una pérdida de esa firmeza en la percepción de la trascendencia y se han perdido los valores. ¿Qué pasa? Nosotros podemos continuar con los valores, o sea, podemos perder los valores y continuar con la visión de la trascendencia y seguramente, lo más probable es que al final, si nosotros seguimos con el objetivo último, podamos tener, muchísimas gracias, una serie de, si nosotros seguimos con el objetivo último, si perdemos los valores, que serían los medios, o medios que nosotros disponemos para llegar a ese fin, si nosotros seguimos con el objetivo último, a lo mejor, o muy posiblemente, volvamos a encontrar unos nuevos medios, volvamos a encontrar unos nuevos valores buenos para llegar a ese fin. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros perdemos el fin, pero conservamos los valores, si los valores se conservan sin el fin, seguramente lo que vaya a ser una tendencia hacia la degradación de esos valores, porque se habrán quedado vacíos. No sirven para el fin al que pretendían perseguir. Nos ayuda a llamar la atención también que el otro riesgo del conservadurismo, por ejemplo, de conservar las formas, pero si olvidas el contenido, al final son formas que tú practicas, pero que se quedan vacías de contenido y eso también sería una tendencia que habría que intentar evitar. Entonces, lo que hemos intentado, la presentación ya, para cerrar con la conclusión, es que hemos visto, primero, que hay una tendencia a adoptar valores en la cultura popular que queda reflejado en YouTube, cortoplacistas, y nosotros pensamos que puede haber una correlación con la pérdida de esos valores tradicionales que vienen correlacionados o vienen determinados o influidos por las virtudes cristianas, y en última instancia esto se produce porque de trasfondo hay una pérdida de la fe y evidentemente al perder la fe no sirven para tanto los valores. ¿Qué pasa? Que no es el único factor. Este es el que a nosotros más nos ha llamado la atención, pero seguramente hay muchos otros factores que entran en juego. Por ejemplo, al ser una sociedad que dispone de un capital acumulado tan grande y hay una disponibilidad tan fácil de bienes de consumo, es en este tipo de sociedad en la que la gente se puede permitir ser más cortoplacista. O sea, ya no hay, a lo mejor no es tan acuciante, no se ve tan de primera mano una necesidad para invertir y producir como se veía antes, o como un camino tan a seguir. Entonces, hay muchos factores, ¿no? El que nosotros proponemos no parece que sea el único. O quizá también que no haya un entorno de seguridad, o sea, tú no tienes la garantía de que se van a defender tus derechos de propiedad, por ejemplo, entonces no hay un incentivo tampoco al ahorro. Si tú sabes que no vas a poder disponer de ese ahorro en el futuro, pues no vas a querer conservar ni para tus hijos, ni capitalizar, ni conservar el medio ambiente, o sea, que tiene una serie de repercusiones, ¿no? Incluso las políticas que se vayan imponiendo. Y luego, al final, la conclusión sería
que no tenemos que tampoco negar la modernidad como tal, que nosotros, o sea, es una bendición que podamos tener esa flexibilidad de poder recomponer nuestra visión y nuestra filosofía moral en base a un fin trascendente. Es decir, que lo suyo sería, sin caer en los conservadurismos, volver la vista hacia ese fin trascendente y reconstruir una búsqueda de los valores morales en base a las virtudes cardinales, vividas con integridad y evitando siempre la costumbre y la inercia. Sí, o sea, no caer en un conservadurismo vacío, porque el tema es que los valores tradicionales están bien, pero si se vacían, seguramente lo que hay es una tendencia es a la degradación de esos valores. O sea, si los valores son admirados por sí mismos, al final si los estás haciendo del fin último. Entonces, realmente la tendencia va a ser hacia la degradación. Entonces, nosotros realmente, bueno, eso, lo que decía, tenemos la flexibilidad a día de hoy de aprovechar la modernidad para cultivar más estos valores y descubrir más cómo hacer un proceso civilizatorio. Entonces, no es solo una crítica a la modernidad. Y ya está ahí, básicamente, la tendencia de YouTube.